hermanos un momento de oración para encomendar pues la predicación, para encomendar la exposición de la palabra en manos del Señor, en manos del Espíritu Santo, que sea Él quien hable por medio de este siervo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio que me das a mí de exponerla en este momento. Te ruego pues que esa palabra tuya cale en cada uno de nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nos ayudes a meditarla y a ponerla por obra, Señor. En tus manos encomiendo todas estas cosas que vamos a comentar y compartir en el nombre de Cristo. Amén. Una iglesia al estilo de Jesús es lo que yo quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy. Una iglesia al estilo de Jesús. Y bueno, fíjense ustedes, hermanos, que últimamente, esto está escrito en la palabra que va a ser así, está profetizado. Muchas iglesias cristianas, hay muchas iglesias cristianas en casi todo el mundo, no solamente en este país, que no están o no viven al estilo de Cristo, llamándose cristianas. Hoy vamos a hablar de eso. Fíjense ustedes que recientemente nuestro pastor, él nos compartió un lema o un eslogan, ¿verdad?, que resume la visión y la misión que debe internalizar y aplicar nuestra iglesia bautista La Roca. ¿Quién se acuerda de ese eslogan, no? Unidos y comprometidos en amar a Dios y alcanzar a su prometido, a los perdidos. Yo puse ahí la imagen de la iglesia donde nos congregamos nosotros, ¿verdad? Pero no es el edificio en sí del que vamos a hablar de la iglesia de la cual formamos parte cada uno de nosotros. Porque la iglesia la constituimos nosotros, no el edificio. El edificio es el templo donde se reúne la iglesia. Este eslogan de nuestro pastor, hermano, es excelente, ¿verdad?, en el papel. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lograr que ese tema o que ese lema se concrete y que rinda fruto pues para la gloria de Dios? Revisando alguna literatura al respecto, cuando estaba preparando estas palabras, encontré que un hermano pastor, él trazaba junto a su iglesia 3 metas importantes que nosotros podemos revisar y podemos aplicarlas también a nuestra iglesia para hacer viable pues nuestra visión, para hacer viable eso que está allí, unidos y comprometidos en amar a Dios y alcanzar a los perdidos. Y eso se resume en lo siguiente, ¿verdad?, en ser una iglesia relevante, intencional y saludable. Esto era lo que este hermano compartía y yo me pareció muy bien, me llamó mucho la atención y quiero compartirlo hoy con ustedes. Nuestra visión debe ser esa, o sea, para concretarnos el eslogan que tenemos, para concretar, para llevar a la práctica nuestro eslogan que nos dio el pastor. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia relevante, tiene que ser una iglesia intencional y tiene que ser una iglesia saludable. Si la iglesia bautista La Roca logra estas 3 cosas, tenemos ya gran parte del camino andado, ¿verdad? Y esto es un gran reto, hermanos, para nuestra iglesia, porque esto implica que tenemos que dejar de mirar a la iglesia solo hacia adentro, pues orientada mayormente a satisfacer a los miembros como una especie de cliente, ¿verdad? Se hace necesario e imprescindible comenzar a mirar hacia afuera, y buscar estrategias importantes, estrategias relevantes para atraer a los que están afuera al ámbito de la iglesia para poder impactarlos con la palabra de Dios, con la palabra del Evangelio. Recordemos, hermanos, esta máxima que está por aquí. La iglesia es la única organización cuya razón de existir es para servir fundamentalmente a los que no son parte de ella. Parece algo como que incongruente, ¿verdad? Pero eso es. La razón de existir de la iglesia, de todas las iglesias cristianas, y hoy de la iglesia de La Roca, es para servir fundamentalmente a los que no son parte de ella.
Es cierto, ¿verdad?, que también la iglesia sirve a los suyos, a nosotros, a todos los hermanos, pero eso tiene que ser en mucho menor medida que lo que debemos hacer con los que están afuera, con los que no son parte de nosotros. Por lo tanto, entonces se precisa ser una iglesia, como dice allí, relevante, intencional y saludable, para poder cumplir con este propósito. ¿Y de dónde surgen estas tres cosas, hermano? Estas tres características importantes. Si estudiamos nosotros con detenimiento la vida y el ministerio de nuestro Señor, de nuestro Jesús, nuestro Salvador, nos damos cuenta que estos tres aspectos siempre estuvieron presentes en todo lo que Él hizo en sus 3 años de ministerio terrenal. Siempre. Jesucristo fue relevante, Jesucristo fue intencional y Jesucristo fue todo lo que Él hacía era saludable. Él con su vida, pues, con sus actos y su ejemplo, modeló estos tres aspectos que debe imitar la iglesia de hoy si quiere ser una iglesia al estilo de Jesucristo. El ministerio, en primer lugar, vamos a ver que el ministerio de Cristo fue un ministerio relevante. Ministerio relevante. Y ustedes se preguntarán, pero todos sabemos, ¿no?, qué significa la palabra relevante, pero vamos a leerlo allí en la pantalla. ¿Qué significa ser relevante? Ser relevante significa distinguirse de los demás, que sobresale, algo prominente y que es muy difícil de ignorar o de pasar desapercibido, porque se aparta del montón, marca una diferencia de lo común y corriente, distanciándose de lo viciado y adulterado. Ser relevante es ser influyente por ser un agente de cambio que se resiste a métodos copiados o repetidos. Y nos preguntamos, ¿por qué se considera relevante a la luz de la Biblia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Ya lo vamos a ver. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue relevante, ¿por qué? Dice allí, porque Él no copió el estilo de la religión de su época para desarrollar su ministerio. Él rompió todos los esquemas cuando empezó su ministerio público y se divorció prácticamente de todas las prácticas religiosas de su época, pues, de aquellas prácticas de la religión tradicional judía. Los judíos tenían una práctica para hacer discípulos muy distinta a la que el Señor implantó. Era la costumbre de que eran los discípulos en esa época quienes buscaban a sus propios maestros. En la Biblia hay muchos maestros, podemos hablar de 2 de ellos, que fueron importantes maestros de la ley. Uno de ellos fue Nicodemo y el otro fue Gamaliel, ¿verdad? Hombres muy sabios, por mencionar solamente 2. Pero fíjense que eran los alumnos, los interesados en estudiar la ley, quienes se matriculaban con determinados maestros. No eran los maestros los que los escogían. Era algo parecido con lo que hacían los griegos, ¿verdad?, con su filosofía. Aristóteles escogía, los alumnos buscaban a los maestros más grandes, a Aristóteles, por nombrar a uno, a Sócrates, a Platón. Esa gente eran los propios alumnos quienes buscaban a su maestro. Pues algo parecido hacían los judíos. El Señor rompió con todo eso. Jesús, por el contrario, Él fue el que escogió a su discípulo. Dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ya ahí vemos, pues, una primera característica del Señor donde se desmarca de la tradición judía. Y también debemos mencionar, hermanos, que es cierto que la iglesia, como facilitadora, la iglesia ofrece oportunidades a sus miembros para que sirvamos, ¿verdad? Pero el Señor sigue siendo el que llama, el que ocupa, el que capacita con talentos, con dones y ministerios en su reino, porque Él es el dueño de la iglesia, Él es el fundador de la iglesia, el que sostiene la iglesia, el que hace que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia, el que defiende siempre la iglesia y la defenderá hasta el día que la venga a buscar. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por otro lado, hermanos, Jesús rompió
el estilo de la religión de la época, porque él se reunía con pecadores, con publicanos, con mujeres de la mala vida, como le decían, ¿verdad? Prostitutas, con todos los execrados sociales pues, de esa época. Y se reunía con ellos donde se presentaba la oportunidad, a la orilla del mar, en medio de la montaña, en las calles, en las plazas. Para él lo importante era reunirse con esta gente porque eso eran los verdaderos necesitados. Impartía sus discursos o lecciones al aire libre para que todos los pobres, para que todos los marginados y desamparados del pueblo lo escucharan. ¿Y su lugar de oración cuál era? Su lugar de oración era el desierto y también el huerto de Getsemaní. Muy raro era que el Señor fuera a una sinagoga a orar. Él estuvo en algunas sinagogas algunas veces, pero ¿para qué? Para hablar la palabra, que fue invitado. Pero dejaron de invitarlo, hermano, porque sus enemigos fariseos se dieron cuenta que él traía otra óptica de mirar la vida religiosa de esa época. Jesús fue auténtico, único en su persona, único en su mensaje, único en sus métodos, único en su obra. Fíjense que en una oportunidad, como narra ya Juan capítulo 7, 32, ya el Señor se había hecho popular y sus enseñanzas chocaban pues de frente contra todas las enseñanzas de los fariseos, de la ley. Aunque él no vino como dice la Escritura, él no vino a desechar la ley, vino a cumplirla, pero a interpretarla de otra manera, de una manera más humana, más digna para la gente. En Juan 7:32 vemos que se confabulan estos líderes religiosos y mandan a unos alguaciles para que echaran mano al maestro, al Señor, y lo llevaran preso. Más adelante, en el versículo 46, cuando llegan estos alguaciles y los líderes religiosos lo ven con las manos, que llegaron con las manos vacías y le preguntaron qué había pasado, qué había pasado, por qué no traían preso a Jesús, a quien habían mandado a buscar. Y la respuesta de estos hombres es una de las mejores respuestas que está en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esa fue la respuesta que dieron los alguaciles, que fueron mandados a traer preso al Señor. No se atrevieron, hermano. La palabra que les habló el Señor los impactó de una manera importante. Fíjense que entonces sabemos que el pueblo escuchaba de muy buena gana al Señor. Por eso vemos que esas grandes multitudes siempre iban detrás de Él, buscando la palabra, buscando también milagros, buscando también algunas veces la comida, el pan, ¿verdad? Pero también para escuchar la palabra de Dios. Entonces, una iglesia relevante, ya trayéndolo pues al plano de la iglesia, una iglesia relevante no clona métodos ni copia estilos de otras congregaciones. Es la que desarrolla sus ministerios según los propósitos que Dios tiene para ella. Cada iglesia tiene sus características, cada iglesia tiene su propio ADN, por decirlo así, de la parte biológica, ¿verdad? Y hoy en día es muy peligroso ponerse a copiar iglesias, porque hoy sabemos que hay muchas iglesias que su doctrina ha sido contaminada, ¿no? Muchas iglesias, lamentablemente, la sana doctrina ha sido contaminada y están enseñando cosas que no están de acuerdo con la Biblia. Por eso tampoco es bueno copiar cosas de otra iglesia. Una iglesia relevante, repito, no clona ni desarrolla su ministerio, no clona métodos ni copia estilos de otras congregaciones. Es la que desarrolla su ministerio según el propósito que Dios le dio. En segundo lugar, el ministerio de Jesús fue relevante porque su mensaje y su doctrina era práctica, vivible, aplicable a la vida diaria y a las relaciones humanas con Dios, ¿verdad? El ministerio de Jesús fue relevante porque su mensaje o doctrina era práctica, vivible, aplicada a la vida diaria. Eran esas cargas de leyes que ponían pues las autoridades religiosas de la época. Y el Señor lo dijo allá en Mateo 11:30, pues mi yugo es fácil, ¿y qué más? Y ligera mi carga. En esta versión dice así, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo le doy es liviana, es lo mismo. Mateo 11:30. Y su ley, la ley del Señor,
Era la ley del amor a Dios y el amor a los demás, ¿verdad? Al amor al prójimo. En Mateo 22:40 vemos que él dice que toda la ley se resume en 2 mandamientos. ¿Cuáles eran? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, ¿verdad? Él lo dijo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley de Dios y de los profetas. Una iglesia relevante entonces no manipula los sentimientos y emociones de la gente con lenguaje positivista, como estamos viendo hoy en muchas iglesias, que no se predica la palabra a fondo, sino que se busca un lenguaje rimbombante para impactar emocionalmente a los feligreses, ¿verdad? Una iglesia relevante no manipula, gracias a Dios que aquí esta iglesia no, ahora yo no lo he visto ni lo veré, una iglesia que mantiene la sana doctrina. Una iglesia relevante no manipula los sentimientos y emociones de la gente con lenguajes positivistas y triunfalistas, sino que predica un evangelio sincero, como ese que está allí, ¿verdad? Un evangelio genuino, práctico, vivible, que cubre todas las necesidades espirituales de las personas, de las familias que lo escuchan, porque tiene como tema central a Jesucristo. O sea, una iglesia, para ser relevante, tiene que ser cristocéntrica. En segundo lugar, el ministerio de Cristo fue intencional. Ya vimos que fue relevante, ya lo adaptamos, pues, o lo ubicamos en la propia iglesia, que tiene que hacer una iglesia para que sea como fue el maestro, relevante. Ahora vamos a ver la segunda parte. El ministerio de Cristo fue intencional. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso de intencional? También lo podemos definir aquí. Intencional significa vivir y trabajar con propósito. Hacer que cada acción cuente. Es estar consciente de la misión de vida que tenemos. Es enfocarse en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día, y luego seguir trabajando en ellas de forma consistente. ¿Y por qué fue intencional el ministerio de Cristo? El ministerio de Cristo fue intencional porque Él siempre estuvo consciente de su misión y su propósito en la tierra. Estuvo claro desde que llegó, desde que empezó su ministerio público, estaba claro. Yo creo que mucho antes, desde los 12 años que fue allá se quedó con los sabios en el templo, ¿se acuerdan? Han leído ese pasaje. Ustedes no se acuerdan que ustedes no estaban ahí, pero sí se acuerdan de haber leído el pasaje, es lo que quiero decir. Que se les perdió a los padres, y entonces, bueno, a los 3 días lo encontraron allá en el templo, y el muchacho, ya estaba, como se dice, pues, allí de tú a tú con aquellos grandes líderes religiosos, ya mostrando su objetivo o su propósito por el cual vino a este mundo. Entonces su ministerio fue intencional porque él siempre estuvo consciente de su misión y su propósito en la vida. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, el Padre Eterno. Y vemos pues que en muchos pasajes del Señor él corroboraba esta cosa. En la casa del publicano Leví o Mateo, es lo mismo, ¿verdad? Que es el mismo. Reunido con otros cobradores de impuestos, la flor y nata de los hombres más despreciados de Israel, los cobradores de impuestos, los publicanos, muy odiados por la gente, ¿no? En la casa de Mateo estaban reunidos pues el sindicato, vamos a decirlo así, el sindicato de cobradores de impuestos, el sindicato de publicanos, que fueron invitados a esa reunión. Y allí el Señor corroboró pues que él comprendía y confirmó muy bien que conocía perfectamente su misión. Y fíjense que empezaron a criticarlo. Bueno, ¿cómo es ese maestro tuyo que viene y dice que viene de parte de Dios? Y fíjate con quien se reúne con lo más despreciable, con la raca, con esos pecadores. Empezaron a criticarlo sus enemigos, ¿verdad? Los aparentemente santos maestros de la ley. Le criticaban y se oponían a su participación en esas reuniones. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor en esa ocasión? Él les dijo, y con esto pues lo dejó en el sitio. Los que están sanos no tienen necesidad
de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otra oportunidad, con otro cobrador de impuestos, en este caso con Zaqueo, cuando fue a su casa, allí también pues confirmó esto nuevamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que lo peor que le puede pasar a una iglesia, escuchen esto, lo peor que le puede pasar a una iglesia es que deje de ser efectiva en el lugar donde Dios la ha puesto y en la misión que Dios le ha puesto en sus manos, ¿verdad? Porque ignore o descuide esa misión y el propósito que Dios le asignó. En la Biblia hay un ejemplo de una iglesia que le pasó algo parecido, se descuidó, que fue la iglesia de Éfeso. Allá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 5, el Señor les llama la atención, no solamente a esa iglesia, sino a otras 6 más. Y una de las cosas que le dice, arrepiéntete y busca el primer amor, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Has olvidado a Jesús como tu líder. Cuando olvidamos el primer amor del cristiano, cuando empieza su vida, es Cristo. Y ese amor debe ser hasta el día que estemos en su presencia, ¿verdad? No debemos olvidarnos de ese amor ni descuidarlo. La Biblia siempre nos llama a someternos y a obedecer la voluntad de Dios, que siempre es buena, que es agradable y es perfecta, ¿verdad? Si es que queremos tener éxito, pues, en lo que hacemos para Dios y para su iglesia. El ministerio de Jesús fue intencional, en segundo lugar, porque cada lugar que visitó y cada enseñanza que impartió lo hizo con propósitos bien definidos, muy precisos. El Señor no dejaba las cosas al azar, sin planificación. Todo lo que hacía lo hacía con propósitos bien definidos. Y entre otras historias, hermanos, que encontramos en los evangelios, que demuestran que todo lo que hizo y dijo fue intencional, están las siguientes. En primer lugar, en Juan 4, 1 al 45, el encuentro con la mujer samaritana, ¿verdad? Allí está un mapa de lo que era el Israel en los tiempos de Cristo. Están las distintas provincias en las que se dividía el país. Al sur está la provincia de Judea, luego está Samaria, luego viene Galilea, está Iturea, Decápolis y Perea, ¿verdad? Y fíjense ustedes que la Biblia narra que los samaritanos y los judíos no se trataban, se odiaban, no se llevaban bien, eran prácticamente enemigos, cuando eran gente que venía del mismo padre, Isaac y Jacob, perdón. Entonces fíjense que muchas veces cuando algunos judíos estaban en Judea y tenían que ir a Galilea, daban un gran rodeo por allá, lo que indica la flecha roja esa, ¿verdad? De ahí de Judea a Galilea no atravesaban la provincia de Samaria para no encontrarse con sus indeseables enemigos, sino que daban ese gran rodeo. Pero el Señor en esta oportunidad dijo, me es necesario pasar por Samaria. Tiene un propósito clave allí. Y ya lo vemos allí cuando se encuentra con aquella mujer, le habla la palabra, siembra la palabra en su corazón y la convierte en una misionera. Sí, una mujer misionera después, porque ¿qué fue lo que hizo después? Salió corriendo, venga, ven lo que este hombre me ha dicho. Empezó a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Seguramente después, pasando los días, siguió hablando de todo. Y no se sabe, la Biblia no lo dice, pero tal vez fue una de las que empezó a acompañar al maestro. No, eso no está escrito en la Biblia, son conjeturas mías, pero es posible que haya sido así. También el Señor estuvo intencionalmente en Naín, donde llevaban un entierro, ¿verdad? Llevaban un féretro con un muchacho, el único hijo de una viuda, y el Señor pasó por allí y resucitó el hijo de esa pobre viuda. Llegó a Gadara y liberó a un endemoniado gadareno y también lo convirtió en un misionero. Después que ese hombre se liberó
empezó a hablar de las maravillas de Dios, a dar testimonio de lo que Jesús había hecho por su vida. Pasó a Jericó, y Zaqueo, el cobrador de impuestos, se convirtió él y toda su familia. Fue a Betania 4 días después que Lázaro. Y esa es una de las cosas más intencionales que hizo el Señor, porque ya él le había avisado: mira, tu amigo Lázaro está enfermo. Pero dice que él se quedó allí, adrede, 4 días, de manera intencional. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito de ir y resucitar a Lázaro para la gloria de Dios, para que la gente creyera, con un objetivo fundamental de que la gente abriera los ojos y creyera en Dios, creyera en Él como enviado de Dios. Lavó los pies a sus discípulos y aprovechó la ocasión para darle una gran lección de cómo servir a los demás, ¿verdad? Y una iglesia, hermanos, intencional, ahora vamos a hablar de una iglesia intencional, es la que no pierde tiempo en cosas secundarias, en cosas irrelevantes, sino que asume su tarea y que no asume tareas que no le corresponden, que nada tienen que ver con los propósitos que Dios ha puesto en sus manos, sino que es una iglesia poderosa que se dedica a la adoración, a la evangelización, al discipulado, al compañerismo y al servicio. Esas son las 5 cosas fundamentales que una iglesia intencionalmente debe realizar: la adoración, la evangelización, el discipulado, el compañerismo y el servicio. Por lo tanto, hermanos, una de las decisiones más importantes que un cristiano y una iglesia debe tomar si desea crecer en su relación con el Señor es ser una iglesia intencional, porque una vida con propósito es aquella que activa el poder, que activa los planes de Dios para nuestras vidas. En tercer y último lugar, vemos que el ministerio de Jesús fue saludable, relevante en primer lugar, intencional, y ahora un ministerio saludable. Ya vamos a ver por qué el ministerio del Señor fue saludable y cómo sería una iglesia también saludable imitando estas prácticas. Como hemos definido las 2 anteriores, vamos a definir también lo que es ser saludable desde el punto de vista espiritual. Ser saludable espiritualmente hablando es tener amor que atrae a otros, es alcanzar visión que se convierte en una misión relevante, es practicar una adoración que transforma, es tener pasión por Jesucristo y alcanzar la capacidad de adaptarse bajo la dirección del Espíritu Santo. El ministerio del Señor fue relevante, fue saludable, porque cumplió con su misión de traer un mensaje de salvación y esperanza a todos los hombres, sin acepción de personas. Mensaje que revela el amor de Dios, como está allá escrito en Juan 3:16, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él cumplió pues con esa misión de traer ese mensaje de salvación. Dice aquí que sin acepción de personas. Él le predicaba a los ricos también, hermano. Mayormente le predicaba a los pobres, que eran los que verdaderamente tenían un espíritu humilde. Porque la Biblia dice que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador. Son aquellos que reconocen su condición de hombres y mujeres perdidos. Reconocen que solamente Jesucristo puede salvarlos. Los ricos, casi todos los ricos, ¿verdad? ¿En qué confían los ricos? Sus riquezas. Entonces, aunque el Señor dice dice la palabra que Él le predicó a todo el mundo, los ricos, bueno, no hacían caso, porque su corazón estaba puesto en otra cosa. Vemos allá el episodio del joven rico, que se le acercó al Señor y le dijo que tenía que hacer para ser salvo. Era un hombre que estaba tocado, el joven rico. Pero cuando el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tienes, chico, y repártelo entre los pobres, ¿qué va? El hombre se fue cabizbajo, porque era inmensamente rico. Y
Y una iglesia saludable, ¿cómo debe ser? Ya que estamos hablando del ministerio de Jesús como un ministerio saludable. Una iglesia saludable es aquella que cumple en obediencia la gran comisión que Cristo le asignó, como leyó la hermana allí antes de hacerme entrega del tiempo, ¿no? Y vamos a repetir ese versículo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una iglesia saludable, una iglesia que hace eso, una iglesia que cumple con ese mandamiento. Una iglesia saludable también es la que publica por todos los medios a su alcance la buena noticia de que Jesucristo murió para ofrecer el perdón de pecados. Gracias a Dios que nuestra iglesia también está tomando en cuenta, poco a poco se ha ido introduciendo en los medios tecnológicos, a través del Facebook, a través de estas redes sociales, a través de YouTube. Se están insertando pues todos los mensajes que se predican aquí los domingos y muchos testimonios, muchos versículos, para tratar de alcanzar por todos los medios posibles a los pecadores. Una iglesia saludable es la que le dice a los pecadores que todo lo que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo, y creen que Jesucristo resucitó de la muerte a la vida al tercer día, disfrutarán pues no solo de una nueva vida, sino de una vida eterna en la compañía de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón, dice Juan 14, 1 y 2. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Me voy pues a preparar el lugar a vosotros. Si me fuere, yo prepararé el lugar, me quedaré por allá, definitivamente, dice el Señor, ¿verdad? No, digo, vendré otra vez para llevarlo, para que donde yo esté, vosotros también estén. Y yo creo, hermano, que ya el Señor tiene listo todas esas casas. Todos esos lugares están listos, los apartamentos ya donde vamos a vivir. Está listo, ya Él terminó de hacer eso. Dice que en la casa voy a preparar lugares, estos lugares están preparados. Ya lo que estamos viendo cada día es que la venida del Señor está, dicen, a un Cristo, a la vuelta de la esquina, en cualquier momento. Ya todo está listo. Allá en el cielo para vivir con el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como cristianos, llevar una vida de oración, llevar una vida de fidelidad a la palabra de Dios. En segundo lugar, el ministerio de Jesús fue saludable porque estuvo impregnado de oración. El ministerio de Jesús fue saludable porque estuvo impregnado de oración. Y nosotros vemos en la palabra, hermano, en los evangelios, que la vida de oración de Cristo fue impactante y ejemplarizante. Jesús oraba en secreto, dice que se levantaba aún antes de que saliera, antes de que aclarara la mañana, intercedió por la unidad de la iglesia. Fíjense ustedes que en el último momento oró por sus enemigos allá en la cruz, ¿verdad? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mantuvo una comunión constante con el Padre en medio de la oración, ya fuera en la mañana o ya fuera de noche, en la vigilia. Y una iglesia saludable, ahora le toca a la iglesia, es la que logra entender que la oración siempre ha sido y será la gloria y el poder de la iglesia. La columna vertebral de la iglesia, la oración. Eso es ser una iglesia saludable, que es una iglesia que entiende que la oración siempre ha sido y será la gloria y el poder de ella. Es la que lleva a la iglesia a vivir sobrenaturalmente, la oración, ¿verdad? Es la que lleva a la iglesia a vivir sobrenaturalmente, la que potencia y le da crecimiento, tanto numérico como espiritual. Cuando me refiero a ir sobrenaturalmente, nosotros vemos a cada rato, nosotros tenemos con el Señor una vida sobrenatural, aunque estemos aquí en la carne, todavía en el cuerpo, quiero decir. Porque oramos a un Dios que no lo vemos y recibimos su respuesta. Acabamos de escuchar allí muchos testimonios muy buenos de todo lo que Dios ha hecho en la vida de los hermanos que hablaron. Eso es una relación sobrenatural que tenemos nosotros con nuestro Señor, porque el Espíritu de Él vive en nosotros. Y entonces vemos pues cómo Él responde a su pueblo cuando su pueblo ora
con fe, cuando el pueblo ora con fe. En tercer lugar, el ministerio de Jesús fue saludable porque Jesús citó, defendió y explicó la palabra de Dios de forma precisa durante su ministerio público, una y otra vez, cada momento, ya fuera enseñando a sus discípulos o corrigiendo alguna falsa interpretación de la Escritura, o cuando enfrentó a Satanás en sus tentaciones, sobre todo en la del desierto. Jesús siempre citó la Escritura. ¿Qué decía? Escrito, escrito está. Escrito está. Y muchas veces el Señor tuvo que aclarar cuando estaba predicándole a la gente, sobre todo en el Sermón del Monte. Él le decía, comparaba lo que estaba estipulado en la ley con lo que la enseñanza que él venía a establecer. Oíste que fue dicho tal cosa, pero yo le digo esto y esto y esto. Díganme un ejemplo. Usted ha dicho que está escrito que ojo por ojo, diente por diente. Entonces él cambió la estrategia y dice, no, macho, yo te digo que a que te hieren la mejilla, pues ponle la otra. Y empezó a una predicación pues muy poderosa, enseñando cosas contrarias a lo que estaba establecido en la ley. Escrito está. Esa era la palabra del Señor cuando iba a citar las Escrituras. Y fíjense, hermanos, que en después que el Señor resucitó, que iban dos de sus discípulos a la aldea de Emaús, Él les explicó a estos discípulos que se dieran cuenta quién era. Empezó comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Él les declaraba en toda la Escritura lo que de Él decían, ¿no? Y entonces, bueno, más adelante ellos se dieron cuenta de que ese acompañante era nada más y nada menos que el Señor. Les había abierto los ojos. Entonces, una iglesia saludable es la que conoce la Biblia. Tenemos que conocer la Biblia, hermano. Gran parte de ella. Bueno, de memoria es muy difícil que la entendamos toda, pero sí los conocimientos clave del cristiano debemos conocerlos, porque hay muchas falsas doctrinas en el mundo, y aquel que no conoce la Biblia es presa fácil de que lo engañen, presa fácil de que lo engañen. Una iglesia saludable entonces es la que conoce la Biblia. Y fíjense ustedes que algo que caracterizó el próspero e impactante ministerio de este predicador ya fallecido, Billy Graham, es que él siempre decía en su mensaje, la Biblia dice, siempre decía eso, la Biblia dice. Pero hoy, hermanos, no me estoy refiriendo a esta iglesia porque alabo al Señor, porque aquí en esta iglesia se predica la sana doctrina y es una iglesia que está conforme a la palabra del Señor. Pero vemos en otras iglesias, lamentablemente, que hoy se quiere predicar un evangelio sin Biblia. Se quiere vivir un cristianismo sin Biblia, predicar un evangelio light. Hoy se componen incluso canciones cristianas entre comillas, sin contenido bíblico. Y nosotros vemos, pues, hemos escuchado ahora esa fraseología del neopentecostalismo, de la tercera oleada, que es un movimiento que surgió pues y ha arrollado algunas iglesias y las ha llevado a tergiversar las Escrituras. Muchísimas veces esa frase que dice esa gente, esa fraseología, es antibíblico y hasta apóstata, pues. Pero bueno, paradójicamente esa gente quiere que Dios los bendiga, aun cuando están torciendo la Escritura, anhelan que Dios los bendiga y esperan que Dios los bendiga. Y una iglesia saludable entonces es la que enseña y predica todo el consejo de la palabra de Dios. Aquí está la base de la predicación de la iglesia saludable, la palabra de Dios. No conocimiento humano, no doctrinas erradas, no discursos positivistas, cosas de esas. La iglesia saludable es la que enseña y predica todo el consejo de la palabra de Dios, porque no hay otra forma de producir una vida cristiana saludable que no sea por medio de la palabra de Dios.
El cristiano que quiera tener una vida espiritual saludable tiene que estar apoyado en esto. Si nunca lee, si nunca toca este libro, su vida va a ser raquítica. Espiritualmente hablando, va a ser un raquítico. Y muy propenso pues, a ser engañado y a ser vapuleado por el enemigo. En el capítulo 2 de Tito, versículo 1 dice: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es, la sana doctrina de la palabra de Dios. Y en 1 de Timoteo 6, del 3 al 4 también leemos: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. La mejor manera que tiene la iglesia entonces de preservar su salud espiritual es manteniéndose centrada en la verdad bíblica, sin mezclas y sin sincretismos, ¿no? La palabra sincretismo sabemos que es, ¿verdad? Si no, bueno, la palabra sincretismo es cuando se combinan de varias cosas, de varias corrientes religiosas. Yo tomo aquello, yo tomo aquello, y formo una amalgama de cosas nuevas. Algo parecido a lo que le pasó a la Iglesia Católica en su transcurso. La Iglesia Católica tomó cosas de otras. Solo sabemos que tomó cosas de las prácticas paganas de Roma, pues. Y hoy, bueno, han hecho un daño en la fe de esos creyentes incalculables, que solamente la palabra de Dios puede ayudarlos a que nuevamente puedan encontrar la verdad. Entonces, repito que la mejor manera que tiene la iglesia de preservar su salud espiritual es manteniéndose centrada en la verdad bíblica, sin mezclar nada, la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, allá en la segunda carta, capítulo 3, que las Sagradas Escrituras es inspirada por Dios y que la conoces desde muchachito, tú la conoces desde niño. La Biblia es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Estoy leyendo, hermanos, en la versión La Biblia al Día. Ya para terminar, algunas conclusiones: que no seamos una iglesia relevante porque tenemos la iglesia llena de televisores gigantescos donde se ve el predicador, todos los televisores. Que no por eso seamos una iglesia relevante, llena de televisores LED que se cuelgan pues en las paredes. O que no seamos una iglesia relevante porque tenemos un edificio bonito o el último acabado arquitectónico, como está pasando en muchas iglesias hoy en día. Estamos pidiendo nosotros una iglesia al Señor, era un templo, pues. Y el Señor nos va a conceder. ¿Cuánto lo creen? El Señor nos va a conceder un templo. Al comienzo tal vez sea un templo pequeño, gloria a Dios, pero ahí donde están 2 o 3 reunidos, ahí estará el Señor con nosotros. Yo tengo fe de que el Señor nos va a conceder la bendición de tener nuestro propio templo. Y allí pueden servir al Señor como Dios manda. Que no nos creamos ser una iglesia intencional porque nosotros seamos populares o seamos virales, como la iglesia del pastor tal o la iglesia del hermano fulano. Son iglesias gigantescas de 5.000 miembros, no sé cuántos miles de miembros, ¿no? No. Debemos ser intencionales porque estamos conscientes de nuestra misión como iglesia y porque nuestro mayor propósito está en modelar la vida de Cristo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí sí, por ahí sí va la cosa. Debemos ser intencionales en modelar la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Así sí podemos llamarnos una iglesia intencional, glorificando pues y honrando el nombre del Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que planificamos. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre de creernos que ser una iglesia saludable porque usamos esos lenguajes triunfalistas, esos lenguajes manipuladores que buscan calar en el pensamiento de la gente y no en el corazón, ¿verdad?
al estilo pues de todas estas corrientes neopentecostales que solo logran estimular las emociones de la gente con estos mensajes pseudoevangélicos. Por último, seremos saludables si somos una iglesia poderosa en la oración. Si somos una iglesia poderosa en la oración, poderosa en la alabanza, poderosa en la palabra de Dios. Una iglesia que aprovecha cada recurso espiritual, cada don o ministerio que Dios pone en las manos de sus hijos. Cada recurso material y cada recurso humano asignado por Dios para que crezcamos y nos desarrollemos naturalmente, sin artificios humanos. Que los que lleguen a nuestro templo, hermanos, sean impactados por el poder de la palabra que se predica aquí, sean impactados por la adoración que se ofrece al Señor aquí, centrada en Cristo, por la sinceridad de nuestras oraciones y por el amor de Dios que compartimos todos nosotros. No seamos una iglesia que la gente quiere, sino la que Jesús quiere que seamos. Vamos a repetirlo todo. No seamos una iglesia que la gente quiere, sino la que Jesús quiere que seamos. Otra vez. No seamos la iglesia que la gente quiere, sino la que Jesús quiere que seamos. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar orando para despedir.